Primero, declarar la extinción de la acción penal por muerte respecto de Albano Eduardo Arguindegui, de las demás condiciones sobrantes en autos, artículo 59, inciso primero del Código Penal. En consecuencia, disponer su sobreseimiento por los delitos que se le atribuyeron las requisitorias de elevación artículos 334 y 336, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, rechazar la prescripción de la acción penal y la excepción de falta de acción peticionadas por los señores defensores oficiales, doctores Mario Franchi y Noelia Quiroga, que contara con la adhesión de los defensores particulares, doctores Ricardo Alberto Sangén y Rubén Alfredo Gallardo, por ser las conductas imputadas y juzgadas delitos de lesa humanidad ocurridas en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983. Tercero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 210 del Código Penal efectuado por el señor defensor oficial, doctor Mario Franchi. Cuarto, declarar a Juan Miguel Valentino, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, cuyas víctimas fueron Roberto Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Hugo Emilio Angerosa, 3 hechos. Privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley en perjuicio de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo de Sorsi, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, 2 hechos. Desaparición forzada de personas con el resultante de homicidio, doblemente calificado por alevosía y con el concurso de 2 o más personas, que tuvo como víctimas a Norma Beatriz González y Oscar Alfredo de Sorsi, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, ley 21.338, 2 hechos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometidas sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia en perjuicio de Hugo Emilio Angerosa, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Un hecho. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jorge Orlando Felger, Roberto Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Félix Donato Román, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. 4 hechos. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos que tuvieran como víctimas a Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felger, Jaime Martínez Garbino, Emilio Martínez Garbino y Raúl Ingol. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal. Texto según ley 14.616, 5 hechos. Todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Juan Miguel Valentino a la pena de prisión perpetua y accesoria. He pedido que no se haga ninguna manifestación en la sala, si no suspendemos la lectura del veredicto. Quinto, declarar a Naldo Miguel Dazo, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, privación
Privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia, que tuviera como víctimas a Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Félix Donato Román y Juan José Durantini. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal. 4 hechos: desaparición forzada de personas con el consiguiente homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, que tuvo como víctimas a Sixto Francisco Salazar y a Julio Alberto Solaga. 2 hechos: artículo 80, incisos 2 y cuartos del Código Penal, según ley 20.642, y artículo 80, inciso 2 y 6 de ley 21.338 respectivamente. Todos los delitos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Naldo Miguel Dazo a la pena de prisión perpetua y accesorias legales. Sexto, declarar a Julio César Rodríguez, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, que tuvo como víctimas a César Manuel Román y Juan Carlos Romero. 2 hechos: privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de César Manuel Román, Roque Edmundo Minata, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Hugo Emilio Angerosa. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 20.642. 5 hechos: privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente y Jorge Orlando Felger. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, según las leyes mencionadas. 3 hechos: tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas César Manuel Román, Roque Edmundo Minata, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente, Juan Carlos Romero, Hugo Emilio Angerosa y Jorge Orlando Felger. Artículos 144 ter y primer y segundo párrafo del Código Penal. 8 hechos: todos los delitos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Julio César Rodríguez a la pena de 15 años de prisión y accesorias legales. Séptimo, absolver a Julio César Rodríguez por el delito de allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva y Hugo Emilio Angerosa, que se le atribuyera oportunamente. Octavo, declarar a Francisco Crescenzo, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, que tuvo como víctima a César Manuel Román, un hecho, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de César Manuel Román, artículo 144 bis, inciso primero,
con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal, según las leyes ya citadas. Un hecho. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Un hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas César Manuel Román y Carlos Atilio Martínez Paiva. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal. Dos hechos. Todos los delitos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Francisco Crescenzo a la pena de 10 años de prisión y accesorias legales. Noveno, absolver a Marcelo Alfredo Pérez, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser integrante de una asociación ilícita y ser autor mediato de allanamiento ilegal de domicilio, cuyas presuntas víctimas fueron Emilio Martínez Garbino y Jaime Martínez Garbino. Dos hechos. Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino. Dos hechos, todos ellos en concurso real. Décimo, absolver a Juan Carlos Mondragón, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, cuyas presuntas víctimas fueron Emilio Martínez Garbino y Jaime Martínez Garbino. Dos hechos, y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas con la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto según ley 20.642, dos hechos. 11. Absolver a Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con violencia y haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino. Dos hechos, y tormentos agravados de respecto de Jaime Martínez Garbino. Un hecho. 12. Rechazar la aplicación de la doctrina de insubsistencia de la acción penal planteada por el doctor Sanchen, a la cual adhirió el doctor Gallardo, por ser abstracta la cuestión conforme a lo resuelto precedentemente. 13. Imponer las costas de la causa a los condenados en un 11% a cada uno, declarando de oficio las correspondientes a los absueltos. 14. Mantener las prisiones domiciliarias de Valentino, Dazo, Rodríguez y Crescenzo en las condiciones en que se fueron concedidas, correspondiendo actualizar los informes médicos, psicológicos y sociales que prevé el artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal a los fines de corroborar si ellas subsisten. Hacer cesar todas las restricciones impuestas provisionalmente a los imputados absueltos. Artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación, decretando la inmediata libertad de Marcelo Alfredo Pérez. 16. Rechazar las peticiones respecto de Castaño y Olivera por haber sido resueltas durante la audiencia de debate por pedido del Ministerio Público Fiscal. 17. Expedir piezas certificadas del acta y grabación del debate
parte pertinente en relación a Jorge Echeverría, a los fines que el doctor Pagliotto formule la denuncia que considere adecuada, correspondiendo igual resolución respecto al ataque a la integridad sexual referido por el doctor Pierola. Hacer saber al abogado querellante doctor Pierola que deberá ocurrir ante el Juzgado de Instrucción de la Ciudad de Concepción del Uruguay, donde quedó radicada la causa seguida contra el imputado Mazzaferri, con el fin de activar su prosecución. 19. Tener presente las reservas recursivas efectuadas por las partes conforme lo consignado en el acta de debate. Finalmente, convoco a las partes a la sede del Tribunal Oral, cita en la calle Urquiza, 872 de esta ciudad, para el próximo día jueves 4 de abril de 2013 a las horas 12:30, a los fines de la lectura de los fundamentos de la sentencia, con lo cual declaro cerrado el acto, que será firmado por los comparecientes, si así lo decidieran, por ante la Secretaria de Derechos Humanos.